Mucha atención, colombianos, porque reapareció el presidente Gustavo Petro y le cayó la boca a toda la extrema derecha después de que se conociera un informe emitido por la ONU que prácticamente confirma que entre ellos y Donald Trump le crearon un montaje al presidente Gustavo Petro en busca de llevar a la extrema derecha al poder, algo realmente bastante grave. Y es que precisamente esa extrema derecha que ya está tratando de cumplir o está motivando a cumplir esa propuesta de Abelardo del Espriella de destripar a quien piensa diferente, pues resulta que un concejal de Medellín, precisamente del Centro Democrático, le pidió a Abelardo del Espriella que bombardeara literalmente las zonas, los municipios donde Iván Cepeda había ganado, algo realmente que tiene que preocupar a toda Colombia. Y para finalizar, resulta que un juez de la República por fin, después de tantas jugaditas de Polo Polo, lo envió a la cárcel cuando este le solicitó que le diera la detención domiciliaria, que quería pagar esos días de condena prácticamente en su casa. El juez le dijo: no señor, se tiene que ir para una cárcel. Y es que resulta que el día de hoy se conoció este informe emitido por la ONU, que realmente es una vergüenza porque, preciso, llega tarde, y segundo, porque confirma que entre ellos y Donald Trump le crearon un montaje al presidente Gustavo Petro cuando en el año anterior salieron con un supuesto informe diciendo que en el gobierno del presidente Gustavo Petro, más exactamente del 2023 al 2024, las hectáreas o la cantidad de hectáreas de hoja de coca sembrada en Colombia era había aumentado un 53%, o sea, una cosa impresionante. Pues precisamente fue ese informe el que llevó a que Donald Trump pues descalificara a Colombia de la lucha contra el narcotráfico, pero además también de que incluyera al presidente Gustavo Petro en la lista OFAC, porque supuestamente el presidente Gustavo Petro tenía nexos con el narcotráfico y estaba permitiendo que se aumentara la cantidad de hectáreas de hoja de coca en Colombia cuando todo eso era realmente una falsa. Pues eso fue lo que utilizó también la extrema derecha como argumento, como mentira, porque precisamente todos esos medios de comunicación tradicionales, todos esos políticos de la extrema derecha, le dieron palo al gobierno del presidente Gustavo Petro, se lo sirvieron en banquete, lo atacaron de una u otra forma. Mientras tanto, el presidente Gustavo Petro decía: no señor, aquí hay un error, esta medición está completamente equivocada. Pues resulta que el presidente nuevamente estaba en lo correcto, porque este informe que saca la ONU, pues lo que revela es que en el informe anterior, que supuestamente había crecido 53% la cantidad de hectáreas de hoja de coca en Colombia en el gobierno del presidente Gustavo Petro, la medición estuvo completamente equivocada, claro, de manera intencional. Pero resulta que en el gobierno de Iván Duque, cuando hicieron pues ese conteo de la cantidad de hectáreas de hoja de coca sembrada en Colombia, lo que hicieron fue no contabilizar ciertas zonas y departamentos donde había cantidades de hectáreas, miles de hectáreas de hoja de coca, no las contabilizaron, pero resulta que milagrosamente ya en el gobierno del presidente Gustavo Petro ahí sí dijeron: ay, se nos quedaron aquellas, vamos a contabilizarlas. Pues claro, obviamente del informe del año anterior al que sacaron cuando contabilizaron todas esas zonas, pues fue un aumento impresionante, pero resulta que ese aumento era del gobierno de Iván Duque y no del gobierno del presidente Gustavo Petro. Eso fue una falacia completa, eso fue un montaje completo. Pues miren lo que decía ahora pues la ONU también. Salió informe de la UNDOC y el gobierno de Colombia sobre los cultivos de coca en 2024. Después de un largo retraso, el área sembrada llegó a 261,000 hectáreas. Habían dicho que eran 330,000. Y que incluso Abelardo prometió erradicar 330,000 hectáreas de hoja de coca cuando no existen. Un alza del 3.5%. Miren qué sinvergüenzas son realmente, que de decir que supuestamente era un 53%, lo que realmente era un 3.5%, que realmente es una disminución, porque veníamos de un 13% del gobierno de Iván Duque. Después, el primer año, el presidente Gustavo Petro lo logró bajar a un 10% y después lo logró bajar a un 3.5%. O sea, eso debería ser un tema más bien de agradecerle al presidente Gustavo Petro, pero no, lo convirtieron, fue en una mentira para atacarlo completamente. O sea, por esto deberían estarlo felicitando, pero ya sabemos cómo es la extrema derecha. Frente a 2023, cuando era de 253,000 hectáreas, los cultivos siguieron aumentando, pero el crecimiento anual fue menor
que el observado en años anteriores. Pues el presidente Gustavo Petro se refirió al respecto donde dice: este informe de Naciones Unidas para el año 2024 muestra la realidad de los cultivos de hoja de coca hasta ese año. El gobierno que disparó el cultivo de hoja de coca en el periodo de 2020 a 2021 fue el gobierno de Duque. ¿La razón? La fumigación forzada de 2021 a hacer trizas La Paz. Por eso se llenaron las zonas que dejó las FARC, de nuevo grupos armados del narcotráfico. Mi gobierno detuvo el crecimiento de cultivos de hoja de coca y comenzó un descenso desde el 2024. En el último año comenzaron a descender. Presento el cuadro hasta abril de este año y que comienza a verificar las Naciones Unidas. Esta política efectiva la piensan anular bajo frases de reiniciar la violencia de Estado que se extenderá sobre la sociedad. ¿Se solucionará el problema?, pregunta el presidente, y dice: creo que se agravará, y eso es posiblemente lo que va a pasar. Y aquí el presidente Gustavo Petro pues muestra este cuadro, que realmente lo que evidencia es que entre las Naciones Unidas, la Organización de Naciones Unidas y Donald Trump le crearon este montaje. Ahora, ¿qué va a pasar frente a esto? Ahora Donald Trump va a sacar, porque no tiene ningún tipo de prueba, y además esto lo confirma lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro, va a sacarlo de la lista OFAC. ¿Será que los medios de comunicación tradicionales van a salir a mostrar esta noticia, así como mostraron el supuesto informe cuando decían que bajo el gobierno del presidente Gustavo Petro estaba Colombia nadando en hectáreas de hoja de coca? Obviamente eso no va a pasar porque tratan de ocultar realmente lo que está sucediendo, y es que precisamente miren que lo que pasa, por ejemplo, Ricardo Ospina, periodista de Blue Radio y de Caracol, miren con lo que sale, simplemente, atención. En 2024 crecieron los cultivos de hoja de coca en Colombia en un 3.5%, según el informe de la UNDOC. Asimismo, se desplomó la erradicación manual forzada de cultivos de hoja de coca en un 54%. También aumentó en un 19% la cifra de incautación de la harinita blanca. Esto no lo dicen, pero es que realmente miren cómo muestran esta noticia, o sea, como si algo normal, incluso tratan de mostrarlo como algo malo, ¿cierto? Aumentó en un 3.5%. ¿Por qué más bien no dicen que el informe de las Naciones Unidas en estos momentos lo que hace es rectificar lo que había dicho anteriormente, y que no era un 53%, sino un 3.5%? ¿Por qué no le muestran la realidad a Colombia, a los colombianos, de lo que realmente pasó y cómo se equivocaron intencionalmente para atacar y para perjudicar al presidente Gustavo Petro y a su gobierno? Eso es lo que deberían estar haciendo. Deberían estar mostrándole a los colombianos lo que realmente pasó, pero no, tratan de sacar la noticia como incluso algo malo. O sea, tratan de decir, no, estamos creciendo y demás, pero no muestran la realidad de las cosas, y es lo que realmente da tristeza con estos disque medios de comunicación tradicionales. Y es que efectivamente esta extrema derecha, que se ha encargado de mentirle a millones de colombianos que lastimosamente le creyeron, y por eso Abelardo de la Espriella llegó a la presidencia de la República. Además que, claro, hay que decirlo, con la ayuda de la registraduría y demás, pues ya empezaron a empezar con sus propuestas, aliarse con estos terroristas, hay que decirlo de esa manera, como por ejemplo el anuncio que hace Abelardo de la Espriella de que va a restaurar sus relaciones con Israel. Algo preocupante, porque incluso Netanyahu, el presidente de Israel, tiene orden de captura por la Corte Penal Internacional. O sea, está más que comprobado que ha realizado un genocidio en Gaza, en Palestina y demás. Pues miren lo que el presidente decía frente a esto: las relaciones diplomáticas con Israel se cortaron porque se cometió un genocidio en Gaza. La Comisión de Derechos Humanos que se creó daba de confirmar que Netanyahu cometió actos de genocidio y tiene orden de captura dictada por organismos judiciales internacionales, de los que nuestra jurisdicción acepta y obliga al Estado colombiano a cumplir. Apoyar genocidas lleva a aceptar el genocidio. Aceptar un genocidio lleva a aceptar que se repita en cualquier parte del mundo, y no solamente en cualquier parte del mundo, sino que se repita la ola de violencia acá en Colombia, como ya lo están promoviendo precisamente desde el Centro Democrático, como por ejemplo este concejal de Medellín, precisamente, y no tenía que ser de otra parte, sino del Centro Democrático, cuando pues en plena sesión del Consejo
le pidió a Abelardo del Espriella que bombardeara literalmente a las zonas donde había ganado Iván Cepeda, porque ellos ahora están tratando de crear la narrativa del supuesto voto fusil, queriendo decir que los millones de colombianos que votamos por el progresismo, por Iván Cepeda, lo hicimos porque supuestamente grupos terroristas nos obligaron. Entonces, por esa lógica y esa mentira de la extrema derecha, pues ahora salen a decirle y a pedirle a Abelardo que por favor bombardee esas zonas. Y doy un consejo al próximo presidente de este país, y también en la misma vía le doy un consejo al alcalde de esta ciudad y al gobernador. Si ya sabemos exactamente en qué mesas de votación hubo irregularidades en donde porcentajes superiores al 80% fueron votos dirigidos a Iván Cepeda, fue... Ahí, como vemos, tuvo el cerebro lo traicionó, porque él sabe que la verdad es que el voto fusil lo que hizo fue apoyar a Abelardo del Espriella, y miren cómo se equivoca, cómo está hablando, y pues en el sentido de que está diciendo que el voto fusil apoyó, y de una vez dice Abelardo del Espriella, y entonces corrige, o sea, lo traicionó la mente completamente, porque él sabe cuál es la verdad. Iván Cepeda, pues entonces iban dirigidos a Abelardo, fueron votos dirigidos a Abelardo, Iván Cepeda, pues entonces los próximos ataques, bombardeos y demás tienen que ser dirigidos hacia esas zonas, porque en esas zonas están los bandidos de este país. Grave la estigmatización, grave la violencia que pretende generar, que atacar a las personas simplemente porque piensan diferente, y ahora piensa y le solicita a Abelardo que lo haga por medio del poder del Estado, de las bombas del Estado. Algo que debería estar, hasta la extrema derecha tendría que repudiar este tipo de mensajes, pero claramente no lo hacen porque precisamente a eso se comprometieron, a acabar con el que piensa diferente. Pues a quien sí le llegó una mala hora precisamente es a Polo Polo. Pero resulta que Polo Polo ha estado tratando de luchar contra la justicia cuando, pues mediante los actos que cometió en el Congreso de la República, que tiró las botas que estaban colocando las madres de los mal llamados falsos positivos en conmemoración a todas esas víctimas de la extrema derecha, precisamente a la cual pretenden nuevamente pretende la extrema derecha volver al pasado y seguir dejando víctimas en Colombia. Pues resulta que frente a esto se interpuso una acción de tutela, incluso esa acción de tutela llegó a la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional le solicitó, o le ordenó mejor, a Polo Polo ofrecer unas disculpas, retractarse, volver a poner incluso las botas, y cosa pues que claramente no hizo. Ante esto se presentó un desacato, un juez pues ordenó a Polo Polo pues que tenía que pagar 3 días de cárcel. Impugnó esa decisión, se fue al tribunal, el tribunal ratificó la decisión del juzgado 30, si mal no recuerdo, y pues deja en firme. Después de eso, ahora sale Polo Polo a solicitarle al juez que por favor le diera o le concediera la solicitud de la detención domiciliaria, que él quería pagar esos 3 días de arresto en su casita, ya tranquilo, que no lo mandara para una cárcel sinvergüenza. Pues miren, juzgado rechazó solicitud de detención domiciliaria para Miguel Polo Polo, deberá cumplir arresto en un centro de reclusión. El juzgado 30 civil del circuito de Bogotá negó a Miguel Polo Polo la posibilidad de cumplir en su lugar de residencia un arresto de 3 días por desacato, que fue ordenado por la Corte Constitucional. El representante de la Cámara tendrá que cumplir con su sanción en un centro de reclusión. El juzgado aclaró que la sanción no puede sustituirse por detención domiciliaria porque no corresponde a una condena penal ordinaria, sino a una medida de naturaleza constitucional dirigida a asegurar el cumplimiento y efectivo de un fallo judicial. La decisión se tomó luego de que el Tribunal Superior de Bogotá confirmara una decisión judicial que ordenó el arresto por 3 días y una multa económica al representante, que afortunadamente ya no lo va a hacer más, incluso casi que ante la amenaza de Abelardo del Espriella de darle un cargo público a un personaje tan nefasto como Miguel Polo Polo después de haber perdido las elecciones y de afortunadamente no llegar nuevamente al Congreso de la República.
pues son prácticamente en esta multa económica le imponen 8 salarios mínimos, aproximadamente 16 millones de pesos tendrá que pagar. Además Polo Polo, además también de los 3 días de cárcel, realmente en una cárcel y no en su casa como pretendía este sinvergüenza. Pues colombianos, es todo por este video. No olviden suscribirse y nos vemos en el próximo.